Bienvenidos a La Puerta Abierta. Soy Sol y hoy cruzaremos juntos una nueva puerta. Una puerta hacia el tiempo. Convertimos al tiempo en un campo de batalla y al final somos nosotros quienes quedamos heridos. Pero existe otro camino donde la pausa no es pérdida, sino medicina. Al escuchar estas historias, algo en ti recordará que el tiempo no es enemigo y que al recuperar tu ritmo, recuperarás también tu alegría, tu claridad y tu poder interior. Así que respira hondo y acompáñame. Imagina por un momento que el tiempo es un ser vivo, un devorador implacable, un compañero que siempre está presente pero que nunca se deja ver. Vamos a explorar cómo el tiempo no es solo una medida externa, un reloj que nos presiona, es una construcción mental, un concepto que hemos creado para organizar nuestras vidas, pero que, a menudo, nos esclaviza. ¿Qué pasaría si te dijera que el tiempo, tal como lo conocemos, no es más que un acuerdo colectivo? ¿Alguna vez han sentido que el tiempo se les escapa de las manos aunque estén constantemente ocupados? ¿Que su vida se va consumiendo sin que puedan disfrutarla? Lo que llamamos tiempo no es más que una construcción en nuestra mente. Nuestro cerebro lo mide, lo fragmenta, lo controla y a veces lo acelera o lo detiene, según nuestras emociones y según nuestras creencias. Desde la teoría de la relatividad de Einstein, sabemos que el tiempo no es universal, depende de la velocidad a la que nos movemos y la gravedad que experimentamos. Pero aún más, el tiempo también depende de cómo lo percibimos. ¿Han notado de cómo un momento de alegría puede hacer que el tiempo pase volando, mientras que un minuto de angustia parece durar una eternidad? Cuando estamos presentes en algo que realmente nos apasiona, el tiempo desaparece. Pero cuando estamos ansiosos o temerosos, el tiempo parece que está en contra de nosotros, como un enemigo implacable. ¿Cuántos de ustedes han tenido la sensación de que el tiempo les escapa cuando están estresados y de que se dilata cuando están tranquilos? El tiempo, ese misterioso cronómetro que marca el paso de nuestras vidas, no es solo una medición, es a su vez un devorador insaciable que como una sombra sigue cada uno de nuestros pasos, nos envuelve, nos consume y sin embargo lo seguimos buscando, lo adoramos, lo tememos. Crono, el dios griego que devoraba a sus propios hijos, representa no solo el paso del tiempo, sino también esa parte de nuestra existencia que cuanto más tratamos de controlar, más nos escapa. En la danza entre el hombre y el tiempo nos encontramos atrapados, llevados por una corriente que no podemos detener, pero que, al mismo tiempo, es parte de nuestra naturaleza. El tiempo, personificado en Crono, se convierte en un ser que no conoce piedad. En la mitología, él devora a sus hijos para evitar ser derrocado, representando el miedo y la incertidumbre sobre lo que vendrá. Pero en la vida real, ¿qué es lo que realmente nos devora? ¿Es el tiempo o nuestra incapacidad para vivir plenamente en el presente? ¿Es el hecho de temer al futuro lo que hace que el tiempo pase más rápido? ¿O es nuestra constante búsqueda del control lo que nos hace sentir como si estuviéramos siendo devorados? Cada minuto que pasa no es solo un segundo más en el reloj, es un espacio que se cierra, una puerta que se cierra, y a medida que tratamos de correr tras el futuro, la carga del pasado se va acumulando. El temor a la muerte, a la desaparición, es en realidad un temor al paso irremediable del tiempo. El miedo no es solo a lo que será, sino a perderlo todo, a no haber vivido lo suficiente, a no haber aprovechado el tiempo.
En esta danza constante con el tiempo, nos encontramos atrapados entre la acción y la inacción. Nos levantamos cada mañana con un objetivo, con el deseo de hacer más, de aprovechar cada segundo. Pero en el fondo, nuestra lucha no es solo contra el reloj, es una lucha interna, contra nuestra propia fragilidad frente al tiempo. Nos hemos convertido en esclavos de un sistema que exige más sin darnos la oportunidad de vivir el ahora. El que se enfrenta a esta lucha no es un personaje mitológico, somos nosotros mismos. El despertar, esa llamada a la aventura, es el momento en que nos damos cuenta de que la búsqueda constante del control sobre el tiempo solo nos aleja de la verdadera esencia de la vida, el presente. El verdadero desafío es aprender a vivir, no apresurarse ni ansiar la llegada de un futuro que no ha llegado. En esta parte, la historia toma un giro profundo. La sombra aparece, el miedo. El miedo a no tener tiempo, a no ser suficiente, a quedarse atrás. Este miedo a la muerte, a la finitud, nos consume, nos hace correr, hacer más, acumular experiencias como si cada segundo de inacción fuera un fracaso. En esta lucha con la sombra, nos olvidamos de la magia de cada instante. La paradoja es esta: mientras más buscamos el control del tiempo, más lo perdemos. Es como un río que cuando nos tratamos de apresar a sus aguas, más rápido corre. La lucha no está en hacer más, sino en aprender a ser más. Aquí es donde descubrimos que el tiempo no puede ser apresado porque solo existe en el presente. En el momento culminante nos enfrentamos a la revelación. El tiempo no es un enemigo que devora nuestras vidas. El verdadero enemigo es nuestra percepción errónea de él. La presión que ejercemos sobre el futuro nos hace perder el valor de lo que ya tenemos, que es el ahora. Al enfrentarnos a la paradoja, comprendemos que lo que realmente devora nuestras vidas no es el paso de los días, sino nuestra incapacidad para vivir conscientemente. En el momento en que dejamos de temer al tiempo, cuando cedemos al presente, el tiempo no nos consume, sino que se convierte en nuestra herramienta de transformación. La clave está en dejar ir. Al soltar el control, al liberar nuestra mente de la ansiedad, descubrimos que el tiempo no es algo que debemos dominar, sino algo con lo que debemos bailar. El devorador Crono se convierte en nuestro compañero de danza y ya no sentimos que nos arrebata la vida, sino que nos acompaña en ella. Al aprender a vivir sin el peso de la ansiedad, al aceptar que el tiempo no es un enemigo, comenzamos a disfrutar del presente. Ya no vivimos para el futuro, ni lamentamos el pasado. Vivimos el aquí y ahora, y al hacerlo, descubrimos que cada momento es un regalo. La danza entre el tiempo y nosotros ya no es una lucha, sino un baile donde los pasos son libres y donde el tiempo, lejos de ser un devorador, es una melodía que nos guía. Al final, entendemos que la vida no se trata de acumular momentos, sino de experimentarlos plenamente. Cada segundo es único y cuando lo vivimos sin miedo, encontramos que el tiempo no nos consume, nos transforma. Así, al mirar atrás, entendemos que el tiempo nunca fue el verdadero enemigo. El enemigo era la falta de conciencia, la prisa que nos hacía olvidar la belleza de los pequeños momentos. Ahora, al bailar con el tiempo, vemos que no se trata de huir de su marcha implacable, sino de aprender a vivir cada paso.
El propósito del tiempo no está en su fin, ni en lo que se gana con él. El propósito está en cómo vivimos cada instante, en cómo damos sentido a la hora, en cómo encontramos nuestro propósito en el presente. Porque cuando aprendemos a vivir sin el miedo al futuro, ni la tristeza por el pasado, encontramos la libertad en el tiempo mismo. Haz una pausa ahora. Respira profundamente. Y siente el paso del tiempo en este preciso momento. No hay futuro que temer, ni pasado que lamentar, solo este momento. ¿Cómo estoy viviendo el tiempo? ¿Quiero dominarlo o me estoy permitiendo vivirlo? Hoy haz una pequeña pausa a lo largo de tu día, no en la espera de algo, sino simplemente para sentir el tiempo en su pureza. Deja que el presente se convierta en la danza que siempre estuvo ahí, esperándote. Hay una paradoja. Por más que intentamos controlar el tiempo, cuanto más nos resistimos, más se nos escapa. El tiempo parece ser nuestro aliado, pero en el fondo es un devorador, un concepto que cuanto más tratamos de dominar, más nos escapa. El tiempo no es una cuerda que se estira linealmente, ni un río que avanza de manera recta, ni mucho menos una sombra que se alarga o se acorta según el sol. El tiempo, más que un número marcado en un reloj o una fecha escrita en un calendario, es un lugar dentro de nuestra mente, un espacio que creamos, que moldeamos a voluntad, pero que muchas veces, sin saberlo, nos esclaviza. Imagina que el tiempo es una tela de araña, que nosotros mismos hemos tejido con las hebras de nuestras emociones y pensamientos. Cada hilo que se extiende es una preocupación que se proyecta hacia el futuro, una nostalgia que se arrastra desde el pasado, y en medio de esa maraña, el ahora es apenas un punto, casi invisible, que lucha por no perderse entre las hebras. ¿Qué sucede cuando nos detenemos a mirar esa tela? Nos damos cuenta de que, en lugar de ser una red de aprisionamiento, es solo una construcción mental. No es real, no es fija, es maleable. El tiempo, tal como lo conocemos, no es una realidad objetiva. Es una invención que se adapta a nuestra percepción, a nuestra forma de sentir y de pensar. ¿Y si decidimos que el tiempo no nos consume, sino que somos nosotros los que decidimos cómo lo vivimos? En ese instante en que empezamos a tomar conciencia de ese flujo, de esa maraña de pensamientos y emociones que proyectan el futuro y el pasado, descubrimos que no estamos condenados a vivir dentro de las horas, ni de los minutos, sino que el tiempo existe solo en la medida en que la permitimos existir. Y si el tiempo no es más que una construcción mental, tal vez, entonces, podamos reprogramarlo. El pasado es una historia que repetimos en nuestras mentes, a veces como un eco que resuena, otras veces como una sombra que se alarga hacia el presente. El futuro, por su parte, es una nube que se forma por las expectativas que proyectamos sobre lo que vendrá. Vivimos atrapados en ese ciclo, nunca realmente en el presente, nunca realmente en el ahora. El tiempo entonces no es una fecha que vuela hacia adelante, sino una espiral que gira dentro de nuestra mente, donde lo que pensamos y lo que sentimos crea una percepción del paso que no es real, sino emocional. Hay algo profundamente liberador en esa idea. Si logramos romper esa construcción mental del tiempo,
si dejamos de ver al reloj como un enemigo que siempre está persiguiéndonos, comenzamos a ser conscientes de que todo lo que tenemos es este momento. La mente es el terreno donde el tiempo toma forma, y al aprender a habitar el presente, al sentir profundamente cada respiración, cada paso, podemos empezar a construir una nueva relación con el tiempo, una en la que no sea una fuerza externa que nos arrastra, sino una que nos acompaña en nuestro viaje. Pero el tiempo en su danza, en nuestra mente, no es siempre tan simple. Aquí yace la paradoja. El tiempo es a la vez un fantasma y una eternidad. Nos da la sensación de que está siempre corriendo, que se nos escapa, que lo perdemos con cada segundo que pasa. Pero paradójicamente, cuando más tratamos de controlarlo, de apresurarlo, de detenerlo, más nos escapa. Es que al tratar de dominar el tiempo, lo que realmente hacemos es perder el control sobre él. Cuanto más nos centramos en el futuro, más nos dispersamos en el presente. La verdad entonces está en la quietud del presente. Es ahí, en este único lugar que existe, donde realmente encontramos el tiempo. El tiempo no se encuentra en el futuro que ansía nuestra mente, ni en el pasado que arrastra nuestro corazón. El tiempo solo existe en el ahora, en el presente, en este mismo segundo, que si lo sientes profundamente, se convierte en un espacio infinito. Es una danza, un juego entre la mente y la realidad, entre lo que pensamos que es el tiempo y lo que realmente es. El tiempo no está fuera de nosotros, no está en el reloj que marca cada segundo, no está en la línea imaginaria que une el pasado con el futuro. El tiempo es lo que somos en este preciso momento. Y si pudiéramos, aunque solo fuera por un instante, detenernos, respirar profundamente y vivir en la quietud de la hora, tal vez nos daríamos cuenta de que el tiempo, en lugar de devorarnos, se convierte en nuestro compañero. Y aquí radica la verdadera paradoja. Al dejar de buscar el tiempo, lo encontramos. Al dejar de apresurarnos, descubrimos que el tiempo no nos está esperando, sino que está aquí. En el instante en que dejamos de correr tras él, dejamos de ser sus prisioneros y comenzamos a vivir con él. Porque el tiempo, en última instancia, no es algo que se gaste, ni que se pierda. El tiempo es algo que se vive. Y cuanto más conscientes somos de ese ahora, más eternos nos sentimos. En el espacio perfecto entre lo que fue y lo que será. En el único momento que realmente tenemos, el ahora. Había una vez un hombre que vivía con el peso del tiempo, como una sombra que siempre lo seguía, como un río cuyo caudal nunca se detenía. Cada amanecer, al abrir los ojos, sentía que el día lo devoraba. Había horas que huían y minutos que desaparecían en un parpadeo, y él se encontraba atrapado, corriendo tras ellos, pero nunca lograba alcanzarlos. Desde joven había aprendido a medir su vida con el reloj. Cada segundo era un tesoro y al mismo tiempo un enemigo. Las manecillas del reloj eran su carcelera, los segundos su condena. No importaba lo que hacía, siempre sentía que no hacía suficiente. El futuro lo acechaba como un espectro y el pasado, con sus recuerdos no resueltos, lo mantenía cautivo. Pero un día, mientras se encontraba frente a la ventana, observó el ir y venir de las horas. Algo dentro de él despertó. Un silencio profundo se hizo presente, como si el tiempo mismo se hubiera detenido por un instante. De pronto se dio cuenta que el tiempo no era su enemigo, era él quien lo había tratado como tal. Fue en ese silencio cuando comprendió la paradoja.
Durante tanto tiempo había tratado de apresar el tiempo, de dominarlo, pero el tiempo siempre se deslizaba entre sus dedos, como agua en el viento. Cuanto más intentaba apresurarlo, más rápido se le escapaba. Y cuanto más lo temía, más lo sentía en su bursui como una fuerza que lo devoraba. Comenzó a cuestionar cómo podía algo tan presente, tan real, ser tan efímero. ¿Por qué sentía que el tiempo lo arrastraba cuando lo único que hacía era vivirlo con miedo, con ansiedad, con la presión de que siempre faltaba algo? En su interior, la sombra apareció, esa parte oscura de su mente que le mostraba sus temores más profundos. El miedo a no alcanzar lo que deseaba, el miedo a perder momentos preciosos, el miedo a no ser suficiente. La sombra le susurró: el tiempo te devora porque no lo dejas ser, te arrastra porque vives en la huida, en el futuro que no ha llegado y en el pasado que ya no existe. Algo dentro de él se reveló ante esa sombra, y fue cuando la sabiduría interna de su ser se despertó. Como un susurro suave y claro: deja ir, vive ahora, porque solo en el ahora puedes ser completo. Era la voz del sabio interior, esa parte de él que había estado dormida, que solo podía hablar en los momentos de calma y reflexión. El hombre cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez dejó de mirar el reloj. Por primera vez dejó de esperar que el tiempo lo definiera. Empezó a sentir el ahora. Sintió cómo el aire entraba en sus pulmones, cómo el sonido de su respiración se mezclaba con el murmullo del viento. Sintió cómo el tiempo dejaba de ser un enemigo para convertirse en una compañía silenciosa, pero reconociéndolo como una presencia que no podía controlar, pero sí vivir. Al principio fue difícil. Durante muchos días las sombras del pasado y los miedos del futuro regresaban, como fantasmas que le susurraban al oído. Pero algo había cambiado en su interior. Ya no le temía al tiempo, ya no luchaba, solo lo había abrazado, como un amigo que siempre estuvo allí esperando a ser comprendido. Con cada día que pasaba, el hombre empezó a reconciliarse con el tiempo. No lo veía como un enemigo invisible que lo devoraba. Comenzó a sentir que el tiempo no era una medida de lo que había logrado, sino una medición de lo que vivía. Aprendió que cada segundo vivido, aunque fugaz, era un regalo. Ya no le preocupaba el futuro ni se quedaba atrapado en el pasado. Vivía en el ahora. Con cada respiración era todo lo que realmente le importaba. Y entonces por primera vez comprendió la verdadera paradoja. El tiempo solo te devora cuando te resistes a él, cuando lo temes y lo fuerzas, pero cuando lo dejas fluir como un río tranquilo, te acompaña, se convierte en parte de ti. El tiempo no era un enemigo que lo acosaba, era una parte de su vida que él podía aprender a vivir, no a controlar. El hombre ya no se sentía prisionero del reloj. Su relación con el tiempo había cambiado y en su corazón encontró la paz que siempre había buscado. Ahora sabía que el tiempo no se trataba de apresurarse hacia el futuro, ni de quedarnos atrapados en el ayer. El tiempo era la hora, el único momento que realmente existía, el único que realmente importaba. El tiempo dejó de devorarlo, y fue entonces cuando él por fin dejó de perderse, al aceptar la paradoja, al abrazar el presente. El tiempo se disolvió. Ya no era su enemigo, sino su aliado. El tiempo, en su incesante avanzar, es muchas veces como un río que corre rápidamente, arrastrándonos con él sin que tengamos oportunidad de detenernos y reflexionar. La prisa
la ansiedad por cumplir plazos, por alcanzar metas, nos hace vivir en un ciclo continuo de movimiento, sin apenas dejar espacio para la pausa. Pero la pausa es fundamental, no solo para descansar, sino para recuperar el sentido profundo del tiempo y nuestra relación con él. Las pausas no son simplemente vacíos o momentos de inactividad, son espacios vitales donde la mente tiene oportunidad de reflexionar, de resetearse y volver a conectarse con lo que realmente importa. Son en estos silencios donde el propósito de la vida empieza a emerger, donde el propósito no está vinculado a hacer más, sino a ser más. Cuando hacemos una pausa, el tiempo no se detiene, pero nuestra relación con él cambia. Ya no se siente como un enemigo, como una carrera que nos arrastra. La pausa nos permite ver el tiempo desde otro ángulo, en su verdadera profundidad. En un silencio consciente podemos sentir la plenitud del presente. Y es en estos momentos de calma donde el propósito del tiempo se revela. No se trata de lo que hacemos, sino de cómo vivimos. No se trata de alcanzar un destino, sino de habitar el viaje. A través de las pausas, nos damos cuenta de que el propósito no está en el futuro que siempre perseguimos, sino en el ahora, en cada pequeño instante que, aunque fugaz, contiene toda la belleza de la existencia. La paradoja del tiempo, tan esquiva y elusiva, se disuelve cuando comprendemos que no hay un fin al que llegar, sino un camino por recorrer. El tiempo no es un enemigo ni una carga, es el espacio donde se teje nuestra experiencia, donde descubrimos nuestros propósitos. Y ese propósito no está en el hacer, ese hacer constante, sino en el ser, en la manera en que nos relacionamos con cada momento que se nos concede. El tiempo, al igual que la vida misma, se convierte en un flujo continuo, en una danza entre la acción y la inacción, entre el esfuerzo y la pausa. Cuando dejamos de intentar controlar cada segundo, de medir cada avance y simplemente nos detenemos a escuchar, es ahí donde realmente conectamos con lo que somos, con lo que realmente importa. Ahora los invito a realizar un ejercicio simple, pero profundo para conectar con el tiempo y encontrar claridad sobre tus propósitos. Este ejercicio no tiene una meta específica, sino que se centra en la experiencia pura del presente. Aquí no hay ningún deber o obligación, es solo una invitación a sentir. Primero, encuentra un lugar tranquilo, un lugar donde puedas sentarte sin distracciones. Puede ser una silla cómoda, una esquina de tu hogar, un banco en el parque. Siéntate de manera relajada, pero alerta, y cierra los ojos por un momento. Respira profundamente 3 veces. Inhala por la nariz, sostén por unos segundos y exhala lentamente por la boca. Si te ayuda, coloca una mano sobre tu corazón y la otra sobre tu abdomen. Siente el ritmo de tu respiración.
Sin mirar un reloj, toma conciencia del tiempo. Siente cómo pasa cada segundo, sin intentar detenerlo, sin correr tras él. No te apresures, no intentes aprovechar el tiempo, solo permítete estar. Nota cómo tu mente puede comenzar a divagar, o cómo el silencio puede ser más elocuente de lo que parece. Conecta con el momento presente. Hazlo con todo tu ser. Si tu mente se desvía hacia el futuro o el pasado, simplemente observa sus pensamientos y luego regresa al aquí y ahora. Pregúntate, ¿qué es lo que estás sintiendo ahora mismo? ¿Qué está sucediendo dentro de ti mientras el tiempo avanza? Después de unos minutos de pausa, reflexiona sobre estas preguntas. ¿Qué es lo más importante para mí en este momento? No pienses en respuestas largas o complejas. Solo deja que surja una sensación, una idea clara. Puede ser algo tan sencillo como paz, gratitud, calma. Antes de terminar el ejercicio, establece una pequeña intención para el día. No se trata de hacer más cosas, sino de vivir más plenamente. Algo simple como hoy elegiré disfrutar de cada momento. Hoy aceptaré el tiempo tal como es, sin apresurarlo. Al detenerte en este ejercicio, te invito a reflexionar sobre lo siguiente. El propósito del tiempo no se encuentra en la meta que nos impone la sociedad, sino en los pasos que nos agobian. El propósito está en cómo vivimos, en cómo experimentamos cada segundo, en cómo nos conectamos con lo que está pasando en este mismo instante. Al comprender la importancia de las pausas y al practicar la presencia consciente, vemos que el tiempo no es algo que nos consume, sino que es una oportunidad para vivir más profundamente. En esa pausa, en ese respiro, nos damos cuenta de que el verdadero propósito del tiempo es ser, no hacer. Y en ese ser descubrimos una paz que trasciende cualquier reloj, cualquier cronómetro. Si permitimos que el tiempo nos guíe, sin la prisa de llegar a un destino, encontramos una paz que trasciende el reloj. El secreto está en aceptar que no controlamos el tiempo, pero sí podemos aprender a vivirlo plenamente. El tiempo no es una carga, no es un enemigo, es una danza que solo puede disfrutarse cuando dejamos ir el miedo a perderlo. Siente el instante presente. El tiempo es ahora. El tiempo, en su danza con nosotros, no es algo que deba preocuparnos o devorarnos. Es en cambio una oportunidad para vivir plenamente, para encontrar ese propósito en cada segundo. Los invito a detenerse y reflexionar en cómo pueden bailar con el tiempo, cómo pueden liberarse del miedo y permitir que cada momento se convierta en una danza de propósito y presencia. Al mirar al futuro, no lo vean como un enemigo, sino como un compañero de baile. Y al mirar al pasado, no lo vean como una carga, sino como una lección que les permite vivir mejor el presente. Dejen de correr tras el tiempo y empiecen a vivirlo. Entendamos que el tiempo no se controla,
se cultiva con paciencia, con propósito y con amor. Si algo de esta historia resonó contigo, si sientes que tal vez tú también llevas un jardín dormido por dentro, te invito a seguir escuchando estos ayudacuentos, porque a veces una historia suave es todo lo que necesitamos para volver a florecer por dentro. Feliz vida.